anticuerpo. Y la parte del anticuerpo que va a interactuar con el antígeno se llama parátopo. Eso es lo que estás tratando de explicar. Y Sí, entonces nos efectivamente. mencionas ahí que la región del antígeno que determina que el anticuerpo se una, se recibe el nombre de determinante antigénico. Continúa. Bueno, y muy independientemente de eso, nos habla que estos están intactos o cortos de acuerdo a sus antígenos que están interaccionados en tres tipos de receptores, a través de su fuerza no covalentes, a través de sus enlaces de hidrógeno y a través de su atracción electrostática y la fuerza de Van der Waals, la cual nos da como una fórmula que es antígeno más anticuerpo, que es igual a complejo antígeno anticuerpo. Esto es lo mismo que son igual glucoproteínas solubles, estas que son llamadas inmunoglobinas y estas son bueno, son sus posibles sitios de unión al antígeno que varían, puesto que cada molécula posee como mínimo dos sitios de unión, que es posible que se produzcan múltiples antígenos, que bueno, que obtengan una potencia de la misma unión. De aquí, regresa a tu diapositiva. De aquí que podemos resaltar. Si me regresas la lámina. ¿Qué vamos a Podemos resaltar de ahí? Que los que anticuerpos son proteínas, eso ya lo había dicho su compañera, glucoproteínas, que están formadas por péptidos. Ustedes saben que un péptido es una cadena corta de aminoácidos, ¿verdad? O sea, estas estructuras que estamos viendo aquí en forma de líneas, pues son cadenas polipeptídicas que están unidas a través de fuerzas no covalentes, como los puentes de hidrógeno, y que además este tipo de enlaces son los que van a favorecer la unión tanto del antígeno como del receptor para este anticuerpo. Ahora, existen inmunoglobulinas solubles, que es el caso que está mencionando aquí su compañera en esta fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que el anticuerpo se encuentra libre en la circulación y entonces ahí en la circulación puede interceptar un antígeno. Cuando esto ocurre, que el anticuerpo intercepta un antígeno en la circulación, recibe el nombre de complejo inmune o complejo antígeno-anticuerpo. A la membrana plasmática de la célula, entonces sea un receptor de antígeno fijado a la membrana plasmática, ¿sí? Continúa. bueno, y encontramos que los anticuerpos estos se manifiestan, bueno, encontramos diferentes características, las primeras que son las generales, la primera que es la defensa del huésped, que esta nos da una señalación del microorganismo infeccioso, tiene un reclutamiento de los mecanismos efectores del huésped, tiene una neutralización de las toxinas, una eliminación de los antígenos extrafíos de la circulación. Su A segunda ver, característica. regrésame la diapositiva anterior. Si nos está convencionando su compañera ahí, no, les comento que tengo otros grupos de inmuno y como que estoy viendo la presentación muy similar en todos. Espero que no hayan utilizado estos programas que hacen presentaciones y que hacen todo tipo de actividades porque eso está apareciendo, ¿sale? Entonces, si eso es lo que están haciendo, pues evidentemente su trabajo no vale, ¿verdad? No, Porque profa, tal nosotros parece que no estamos ocupando domina. Canva. Ajá, sí, ya O vi que sea, es es a Canva. partir de nuestra información de los ¿Cuál fue libros. su fuente? Fue Abbas, fue Curvy y fue de inmunología clínica y básica de Recuerden que cada lámina debe de llevar referenciada la información de donde la obtienen, y más si fueron a- varias referencias. Pero a ajá, ver, voy a al aclarar, voy ul- a dejar que ajá. desarrollen la presentación y voy a aclarar
los puntos que necesito puntualizar en cada una de las láminas, ¿va? Entonces, están diciendo aquí que los anticuerpos desempeñan diferentes funciones. En la defensa del huésped dice, señaliza microorganismos infecciosos. Ustedes recuerdan que hablamos cuando estudiamos el proceso de fagocitosis de opsonización como un mecanismo de señalización o de hacer resaltar al antígeno, ¿no? Entonces, lo que está expresado en este renglón de señalización de microorganismos relacionados a las funciones de defensa de los anticuerpos, como una de sus funciones, es precisamente que las inmunoglobulinas pueden opsonizar microorganismos infecciosos. Y es por eso que se les atribuye la función de señalización, ¿sí? Entonces, evidentemente, si opsonizan, las inmunoglobulinas no son las que directamente van a destruir al antígeno, sino van a ser las que marquen al antígeno y favorezcan su destrucción a través de una célula fagocitaria, ¿sí? En segundo lugar dice, reclutamiento de los mecanismos efectores del huésped como el complemento. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de mecanismos innatos o de inmunidad innata, mencionamos que el sistema del complemento se iba a activar por la vía clásica gracias a un complejo inmune. Entonces, precisamente en la lámina anterior, su compañera nos está explicando cómo se forma el complejo inmune. Entonces, el complejo inmune puede activar el sistema del complemento y de esta manera se echan a andar los mecanismos efectores del huésped contra los microorganismos infecciosos. Y si ustedes recuerdan, dos de esos mecanismos, uno era la inflamación y otro la lisis bacteriana, ¿verdad? Entonces, estos últimos mecanismos son los que finalmente van a destruir al antígeno o al agresor a través de la activación del sistema del complemento gracias a la participación de un anticuerpo. La tercera función que nos está señalando su compañera en el proceso de defensa del huésped es la neutralización. ¿A qué se refiere el fenómeno de neutralización? Y vean cómo hace hincapié en que es principalmente contra los patógenos que elaboran toxinas. Entonces, la neutralización es simplemente la interacción entre el antígeno y la célula huésped para evitar que el antígeno pueda adherirse a la célula e infectarla. Es como un mecanismo de interposición entre el antígeno y la célula y de esta manera se evita que el microorganismo infecte. Ejemplo muy característico de neutralización, el que vemos en el VIH, que ustedes saben que el VIH es un virus que tiene que adherirse a su célula huésped a través de una glicoproteína de superficie y que su célula huésped es el linfocito TCD4 positivo, ¿verdad? Entonces, el receptor que necesita interactuar con esa glicoproteína de superficie del VIH es un CD, el CD4. La inmunoglobulina se pone en el lugar del CD y evita que el antígeno, en este caso la glicoproteína del VIH, interactúe con su receptor y de esta manera se bloquea que el virus o se impide que el virus entre al linfocito. Sería la tercera función del anticuerpo en la defensa del huésped. Y finalmente nos están mencionando la eliminación de los antígenos, supongo que ahí quieren decir extraños, o no sé qué quisieron decir ahí, de la circulación. Esto se define, o en sus libros de texto lo van a encontrar como clearance o depuración. Entonces, los anticuerpos pueden interceptar antígenos, fijarlos y llevarlos a los órganos de eliminación para que sean ahora sí que expulsados del organismo y de esta manera contribuyan a la defensa del huésped, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos han mencionado sus compañeras 4 funciones del anticuerpo que participan en la defensa del huésped. Y decimos opsonización, fijación del sistema del complemento, neutralización y depuración del antígeno.
Continúa. Luego encontramos como su segundo es por medicina clínica los niveles de anticuerpos antipatógeno específico, los cuales estos son usados para su diagnóstico y control de las enfermedades y enfermedades infecciosas. También tenemos que es la administración pasiva de anticuerpos como tratamiento o la protección de este mismo, que es del huésped, y anticuerpos usados terapéuticamente, que estos son dirigidos a células moleculares. Pusimos como ejemplo para erradicar los tumores. Y la tercera característica es en el laboratorio, en donde los anticuerpos estos activan diversas funciones de efectores inmunitarios, que estos desempeñan un importante papel para la defensa del huésped ante una enfermedad, que es la activación del complemento, estimulación de fagocitosis y destrucción por los polimorfonucleares, reclutamiento de los leucocitos asesinos con receptores para los anticuerpos y la activación de los mastocitos. A ver, ahí voy a hacer una pausa. Regresa tu dos diapositivas antes. La otra. Regresa una más. Bueno, les voy a hacer un comentario. Si ustedes me están afirmando que son los que elaboraron la presentación, yo lo pongo en tela de juicio porque tienen muchas faltas de ortografía y están en un nivel y se supone no deberían de tener, y estoy segura que no tienen esas faltas de ortografía si ustedes lo hubieran escrito. Entonces, pongan mucha atención en esa parte porque evidentemente esto les va a contar para su calificación. Te puedo pasar que se me pasó una palabra, ¿verdad? Porque a lo mejor error de dedo, lo que sea, pero en cada diapositiva estoy encontrando mínimo 2 palabras mal escritas. Y no les creo que ustedes lo hayan hecho porque ustedes no tienen esas faltas. Ya a este nivel ustedes conocen todos estos términos técnicos. Entonces, a ver, me están diciendo que una aplicación más bien las funciones del anticuerpo en la defensa del huésped las acabamos de escribir en cuatro tipos de funciones. Ahora, me están diciendo que los anticuerpos también tienen utilidad en medicina clínica. Esto es aplicación del conocimiento de los anticuerpos como moléculas efectoras en el organismo para beneficio de un paciente, ya sea en su enfermedad o en su diagnóstico. Estamos hablando del segundo nivel de atención, ¿verdad? Diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz. Entonces, dice, los niveles de anticuerpo específicos se usan para diagnosticar. Quiero que me den un ejemplo en el cual el anticuerpo se utiliza para diagnosticar una enfermedad infecciosa. PCR, doctora. ¿PCR es un anticuerpo? Es una prueba diagnóstica para determinar en dónde vemos los anticuerpos. A ver, ahí hay varios errores. La determinación de proteína C reactiva no es una prueba diagnóstica, para empezar. Es una prueba que de manera indirecta me mide o me dice si hay inflamación en un paciente, ¿sí? Con eso no estoy diagnosticando nada, solo estoy viendo si hay inflamación o no. Y la pregunta fue, ejemplo de un anticuerpo específico para diagnosticar una enfermedad infecciosa, no para que hablemos de inflamación. Piensen tantito. Si alguien del auditorio no lo sabe, por favor, su participación. Díganme el nombre de una enfermedad infecciosa, que no sea el VIH, porque ese ejemplo ya lo utilicé.
coronavirus. El COVID famoso, ¿no? A ver, entonces, si el enunciado aquí me dice, los niveles de anticuerpos se usan en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, hablando del coronavirus o de cualquier otro virus, por ejemplo, el de la influenza, ¿cómo serían los niveles de anticuerpo que me orientarían en el diagnóstico? Evidentemente, influenza, coronavirus, son virus, como son virus, no se van a diagnosticar por anticuerpos, ¿verdad? A eso sí se van a diagnosticar por una técnica de laboratorio que es reacción en cadena de la polimerasa, que se abrevia PCR, pero es una técnica de laboratorio, ¿no? Pero sí los niveles de anticuerpo me van a sugerir la presencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de influenza, de coronavirus, no quiere decir que específicamente del SARS-CoV-2, de otro tipo de coronavirus. Entonces, voy a determinar anticuerpos IgG y anticuerpos IgM contra SARS-CoV-2, por ejemplo, o contra virus de la influenza, o contra virus de la parainfluenza, o contra hepatitis C, hepatitis B, o contra citomegalovirus, ¿sí? Entonces, lo que voy a determinar son anticuerpos IgG y anticuerpos IgM, por ejemplo, también para Clamidia trachomatis, Borrelia burgdorferi, y otro tipo de microorganismos. ¿Sí les queda claro? Toxoplasma, también, ¿sí? Entonces, IgG e IgM son los dos anticuerpos que se usan en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Pero recuerden ustedes que los anticuerpos son específicos de antígeno. Entonces, tengo que utilizar los anticuerpos específicos contra el antígeno que quiero estudiar para que yo pueda determinar si en un individuo que es sospechoso de padecer la enfermedad pudiera tener esos anticuerpos. Entonces, ¿qué se hace en el laboratorio? En el laboratorio yo trabajo con una muestra de sangre, ¿verdad? Que la separo en sus componentes y extraigo el suero. El suero es el que voy a estudiar. ¿Contra qué o qué le voy a poner al suero para poder hacer una reacción inmunológica? Le voy a poner el antígeno, es decir, de lo que yo quiera investigar. Puede ser citomegalovirus, puede ser Epstein-Barr, puede ser influenza o lo que yo quiera investigar. Y entonces voy a hacer reaccionar el suero del paciente con el antígeno específico que quiero estudiar. Y si el paciente tiene la enfermedad, sus niveles de anticuerpo van a estar elevados y eso me va a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Si el paciente no tuviera la enfermedad, sus niveles de anticuerpo van a estar en límites basales o van a estar indetectables. ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Entonces, esa es la utilidad que tiene o la aplicación que tiene el estudio de los anticuerpos en el diagnóstico de una enfermedad infecciosa. Pero ojo, titular anticuerpos no me va a dar el diagnóstico definitivo de una enfermedad infecciosa. Me va a orientar sobre la presencia o ausencia del agente. Pero si ustedes se acuerdan y si ya lo llevaron en sus clases de microbiología, los postulados de Koch, para que yo tenga la certeza de que la enfermedad es causada por el agente, tengo que tener al agente identificado, ¿sí o no? O sea, si yo no tengo al causante ahí presente, no puedo sostener que la enfermedad sea causada por él, ¿sí? Entonces, hablando de enfermedades infecciosas, para que yo establezca un diagnóstico definitivo, requiero hacer pruebas confirmatorias en las que no se miden niveles de anticuerpo, sino que se estudia de manera directa el antígeno. Por eso es que en el ejemplo del COVID o del SARS-CoV-2, yo les mencioné que la prueba diagnóstica es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Pero no confundan esta PCR con la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, ¿sí?
Ojo con eso, la PCR como reactante de fase aguda, o sea, proteína C reactiva, es un indicador de inflamación. Tampoco es una prueba que me diagnostique enfermedades infecciosas. Más bien, me va a orientar en las enfermedades crónicas, ¿verdad? Inflamatorias, la presencia de recidivas. ¿Por qué? Porque me está marcando inflamación, ¿sí? Entonces, hablando, por ejemplo, del VIH, cuando ustedes van a hacerse una prueba para VIH, lo primero que les van a hacer es la determinación de anticuerpos. Si esos anticuerpos salen en niveles elevados, no quiere decir que tengan la enfermedad. Hay una alta probabilidad de que la padezcan, pero ahí no hago diagnóstico. O sea, lo que quiero darles a entender es que los anticuerpos no me van a servir para hacer un diagnóstico definitivo. Me orientan hacia la presencia de una enfermedad infecciosa. ¿Qué tengo que hacer si yo tengo títulos de anticuerpo elevados para una prueba o para el virus de VIH? Tengo que hacerle la prueba confirmatoria, que si ustedes ya están avanzados en su estudio de microbiología, la prueba confirmatoria para el virus de inmunodeficiencia humana es el Western blot, ¿verdad? Y ya con eso, si esa prueba es positiva y en esa se van a estudiar antígenos, ya o sea, las glicoproteínas del virus, entonces ya con toda certeza puedo decir que ese paciente tiene infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Lo mismo para el virus de la hepatitis C, lo mismo para el virus de la hepatitis B, etcétera. ¿Sí? ¿Se queda claro? Sí, doctora. Luego dice el segundo punto, administración pasiva de anticuerpos para tratamiento o protección del huésped. Existen enfermedades, principalmente las enfermedades virales, que ustedes saben que algunas ya no tienen, o son muy largas, hablando del tiempo de evolución. Y finalmente, ustedes recuerden que el único tratamiento antiviral, ¿verdad?, con el que contamos de manera natural es el interferón. Doctora, ¿Sí? me disculpe que le interrumpa, pero ya me apareció una notificación. No sé si a usted igual de que la Que reunión nos ya quedan 5 va a minutos, terminar. ¿no? Ah, ¿O creo que cuál sí, pero no sé. notificación? Sí, le empecé las dos, pero luego ve que cuando estaba hablando la otra vez se cortó. Nos saca. Miren, Ajá. lo que le voy a pedir al equipo, que nos van a continuar la clase del día de mañana, que por favor complementen mejor sus diapositivas y me pongan al pie de la diapositiva la referencia de donde está extraída esta información, ¿sí? Si la vuelven a repasar y si ustedes encuentran errores ortográficos, hay que corregirlos, ¿sí? Recuerden ustedes que esto es parte de su calificación, ¿sí? Entonces, les encargo esa parte, por favor, y para que no nos pase lo que la otra vez nos mencionó su compañero, aquí vamos a suspender la clase y mañana la retomamos, ¿sí? Sí, doctora, claro. Y en cuanto a las referencias que nosotros lo pusimos como al final, como O sea, presentación está al bien, final. pero si me Ajá, dices que pero utilizaste sí, más de una referencia, entonces me ajá, tienes que dar al menos en donde está la diferencia entre cada uno de las referencias, ¿sí me entiende? O sea, cuál es de ajá. Abas, cuál es de Cubi, cuál es de Rojas o todos los otros que hayas utilizado, Ok, sí, ¿sí? Por favor, sí, claro. dale, nos vemos mañana, gracias. Sí, hasta luego.